estamos viendo interesantísimo, ay, qué bueno sería, qué bueno aquello, y pasa el campo de los derechos y las obligaciones, ¿no? Por lo tanto, eso que se vuelve una norma, también lo dijeron ustedes, es importantísimo para ser exigido. Si no sería la norma, no puede ser reclamada. No podemos reclamar ideas o buenas voluntades, pero sin norma podemos presentarlas a reclamar. También si volvemos a la norma, hay una cuestión más filosófica. Se parte de la base de que lo que yo busco un mecanismo de la norma para esta ciudad es para todos los ciudadanos. Es algo que lo tenemos todos, lo adquirimos ya nosotros, es nuestro. Y no es una voluntad que nos deja o no nos deja discrecionar hacer las cosas. Es muy distinto, si está en la norma lo podemos exigir, lo podemos reclamar y es nuestro porque nos pertenece. Y es distinto a aquello que nos dejan porque otros quieren. Y ese que nos deja hoy nos puede dejar, mañana no nos puede dejar, y no es lo mismo algo que dependa de la voluntad que algo que esté en la norma, ¿no? Muchas veces me dicen en el Consejo de Liderazgo, no, yo no quiero ese mecanismo, total, nosotros somos muy abiertos y escuchamos a todos, no hay mecanismo que se plasma. Pero ¿por qué no plasmarlo? Si está plasmado en el reglamento, por ejemplo, es reclamable, exigible y ya queda, con vocación de que quede para siempre. En cambio, el otro depende ahí, hoy quiero escuchar, mañana lo escucho, o escucho a uno y no escucho a otro. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y también lo que decían, pero también lo hicieron acá, que establece una forma, un esquema, ¿no? No es lo mismo decir, vamos a debatir, que quizás es un debate pautado, porque ofrece una forma, un esquema, un mecanismo para ordenar, para establecer un canal completo. Siempre también desde el punto de vista metodológico una norma generalmente se establece, se adelanta una realidad con determinados sucesos y se establece una metodología para llevar adelante el proceso, ¿no? Ahora bien, la Constitución argentina, aunque nos parezca que no, todo nuestro marco constitucional es ampliamente participativo. O sea que, empezando por la conclusión, les diría que la República Argentina está ampliamente capacitada en todo su marco constitucional y legal para mecanismos de participación. Partimos de un escenario muy distinto. Antes de la reforma del 94, cuando trabajábamos en estos temas, no había absolutamente nada en materia participativa. Participación de esta que estamos hablando. Entonces, ¿cómo lo podíamos? Igual no es que estaba prohibido, pero todo tenía que caer en un derecho no escrito, pero requerido por el pueblo, ¿no? Un derecho no enumerado, un derecho implícito, todo este tipo de mecanismos serían mecanismos no enumerados, pero que el pueblo los requería. Ahora, es muy complicado y muy peligroso de que un mecanismo, la participación ciudadana, algo tan importante, dependa de una cláusula así, como lo que no está escrito pero que está permitido, por ahí pasa la participación ciudadana. Hubo muchas reformas constitucionales, no solo la del 94, no solo la de la Nación, la de la Provincia de Buenos Aires, sino un gran proceso que no sale en los diarios, se dio a partir de la recuperación democrática en las provincias argentinas. Nosotros somos un país federal con un federalismo muy rico en ese sentido. Se han reformado constituciones provinciales, en la Patagonia, en el norte, en el litoral, en muchos lugares, donde se han establecido mecanismos de la participación empezó a entrar en el marco constitucional de todas las provincias. Después entró a la nacional, casi bastante más atrás, ¿no? Y también entró en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Pero ya a partir de la democracia, la participación empezó a tener recepción en las normas constitucionales. ¿Y por qué es importante hablar de la Constitución? Ese librito que nos enseñaban en la secundaria, quizás de memoria, pero ¿cuál es el sentido? Si yo quiero ser concejal, o sacar una ordenanza de Ushuaia, de La Quiaca, de Mendoza, de Río, cualquier creación jurídica que yo haga en mi ciudad tiene que tener un respaldo en ese marco constitucional. Por eso es tan importante ver los marcos constitucionales. Porque es el escenario último donde se va a definir si algo vale o si no vale. Una norma puede estar errada, puede estar afuera, pero las normas constitucionales es lo que está en la pirámide jurídica. Por eso es tan importante dar la pirámide jurídica, para ver si lo que estamos haciendo, no importa si incluso la ley orgánica, ir arriba, no solamente si algo es o no es. Por eso uno de los trabajos que hice en muchos años es trabajar en los estudios comparados de las constituciones, la nacional y las de las distintas provincias argentinas, ¿no? Para ver qué elementos iban sancionando y favorecían el tema de la participación ciudadana. Pero si alguien me viene de afuera, un extranjero, y me dice, ¿dónde está la participación ciudadana en la Constitución argentina? Que no la encuentro. Si viene, por ejemplo, un peruano, si viene un colombiano,
colombiano, donde ellos tienen un artículo muy claro de la participación ciudadana, ¿no? Y yo les digo, la participación ciudadana está. Lo que no está, no hay un artículo que hable absolutamente de la participación ciudadana, pero la participación no surge un principio genérico, pero se infiere de diversos contenidos. Entró al marco más grande de la Argentina por varios motivos. Cuando se habla de usuarios y consumidores, cuando se habla de pueblos indígenas, se habla de participación, cuando se habla de desacción de leyes y bases de la educación, y a su vez con mecanismos concretos que antes no existían. El tema, por ejemplo, de la iniciativa popular y la consulta popular son dos mecanismos que están diciéndole que la gente puede debatir temas más allá del sistema representativo. Para los que tienen algunos años y vendamos canas, y de ahí para atrás, recordarán el comienzo de la democracia cuando se hizo una consulta popular. ¿Se acuerdan de una consulta popular? Cuando al año 84, ¿se acuerdan algunos? Bueno, la Constitución no estaba reformada. Esta consulta popular estuvo a punto de no hacerse, porque una persona se presentó y la declaró, se presentó diciendo que era inconstitucional. Porque ¿dónde está en la Constitución de que se pueda consultar a la gente sobre qué? Si es un sistema representativo? Recuerden que está el artículo 22, que todavía está vigente, que dice que el pueblo no debería ni gobierna sobre nosotros. Y digo, ojo, no se derogó, está vigente. Por lo tanto, acá tenemos que hacer un juego entre este artículo 22, que defiende el sistema fuertemente, el sistema representativo, el sistema del Consejo Deliberante, el sistema de la legislatura, los diputados, tienen unas misiones y funciones que se deben respetar. Pero por otro lado, se fue abriendo temas de participación, de interacción con la gente. No significa que a través de otros mecanismos se va. Yo no puedo si sanciona una ordenanza, que a través de un grupo de ONG de la ciudad, tomo funciones de Consejo Deliberante, o sanciona ordenanza, sería inconstitucional. En ese sentido, por eso va alocando la norma constitucional. En ese sentido, ¿no? Cuando se planteó ese mecanismo de participación, llegó la Corte Suprema, y la Corte Suprema en un fallo llegó a decir que esto, que era un derecho no enumerado, pero requerido por el pueblo, y a su vez que lo autorizaba porque era no vinculante. ¿Se acuerdan que era no vinculante? Tuvo una vinculación política, en el sentido de que el resultado como que incluyera la decisión, pero no era obligatorio el resultado, si ustedes recuerdan, ese tema de conflictos de límites. Después, los procesos democráticos hicieron que en el 94 entrara este mecanismo y por lo tanto una ratificación que aparte de la democracia representativa, existe la democracia participativa como un complemento, como una conjunción. Pero no solamente eso sí vemos el antiguo librito de la Constitución, que lo vimos en la escuela primaria y secundaria. Pero la Constitución no es ese librito, sino también la Constitución que tenemos en Argentina se ha multiplicado en cantidad y en calidad. La nueva Constitución argentina tiene tratados internacionales, instrumentos de derechos humanos, y nunca debemos olvidar que esos tratados internacionales ampliaron la gama de derechos y deberes que tenemos, ¿no? Y si uno hace un análisis de esos tratados, vemos que la participación ciudadana sí ingresa en casi todos esos instrumentos, ¿no? En la Declaración Universal de Derechos Humanos se habla de participación ciudadana, en la Convención Americana también, se habla de educación para la participación en los fundamentales, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero no es un instrumento internacional como lo ven. Esto es texto, letra de nuestra Constitución. Podemos utilizar en el barrio un proyecto amparándonos en un artículo de un tratado internacional, porque es letra constitucional, tiene jerarquía constitucional. Hasta la Convención sobre la Eliminación de la Forma de Discriminación contra la Mujer habla de la participación en la elaboración de todas, y me refiero de todos también, porque es para ellas, porque no va a ser para nosotros, participación en la elaboración y ejecución de planes de desarrollo en todos los niveles, la organización de grupos y cooperativas, a fin de obtener igual de acceso a las oportunidades económicas y la participación de todas las actividades comunitarias. Creo que con esto es suficiente. Primer punto, decir que en el marco constitucional federal de arriba de la Argentina existe plenamente reconocida la participación ciudadana, de acuerdo a los años democráticos. Y si vamos a la Constitución nuestra de la provincia de Buenos Aires, hay que releerla, hay que tomarla, esos elementos, esos instrumentos también tienen que ser una herramienta para el trabajo social y para el trabajo comunitario. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice, no, pero la nacional es donde está escrito, pero si en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, uno la lee, uno la mira, el artículo 11, la última parte, está diciendo esto.
Es deber de la provincia promover el desarrollo integral de las personas, garantizando la igualdad de oportunidades y la efectiva participación de todos en la realización política, económica y social. Y después habla nuestra Constitución bonaerense el tema del ambiente, acceso a la información de la participación, el tema de la participación de los jóvenes. Hay un artículo muy bueno de participación en la cultura, reconoce las entidades intermedias que están en la nacional, habla de las cooperativas de usuarios y consumidores, trae mecanismos de participación, y ahí quedaron esos mecanismos de la parte municipal, algunos muy críticos, algunos muy criticados, digamos, como la Asamblea de Mayores Contribuyentes, ¿no? Que son mecanismos que digamos, están. Y hay un artículo que no quiero dejar pasar, que es vigente, que no se lo ha puesto en marcha, que en el artículo 211 de la Constitución bonaerense habla de que la ley orgánica municipal deberá incluir institutos de democracia subyacente, que son la consulta popular, la iniciativa y la administración de mandatos. Eso está y todavía no se le olvida en la ley orgánica municipal. O sea que el marco, no tenemos problema de marco, no tenemos problema de la casa, de la estructura, ¿no? El problema pasa por otro lado, ¿no? El marco jurídico es simplemente facilitador y habilitante para la participación. Más allá de eso hay muchos mecanismos de participación que se fueron dando, pero todos los que conocemos, ¿no? Algunos en algunos lugares, otros en la Argentina se están dando todo este tipo de mecanismos de participación. Algunos globales para pensar la ciudad, otros puntuales, otros en el Consejo Deliberante, otros que tienen que ver que si bien son participativos pero que favorecen lo que llamo el entorno de la participación, como el acceso a la información, el voluntariado, promover la organización de la comunidad, la estrategia de inclusión digital, el defensor del pueblo, que no es participativo en sí, pero que genera ayuda, coadyuva al proceso participativo. Ahí les dejo algunos que lo van a tener escrito, ¿no? El tema de los principales lineamientos de la Carta Iberoamericana del año 2009, que fue reciente, que si bien no es un documento obligatorio para Argentina, pero pone en claro muchas de las cosas que venimos hablando, qué es la participación, por dónde pasan las políticas participativas, ¿no? Es un documento muy interesante para el desarrollo de políticas a nivel local, a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel nacional, esta concepción, porque lo último que se vino hablando en la doctrina, el tema de participación ciudadana, aparece en este instrumento internacional, que lo recomiendo que lo lean, que es la Carta Iberoamericana, que va a dar y va a aplicar mucho mejor que lo que puedo decir yo, pero simplemente se lo cito ahí para que lo tengan. Y me gustaría poner el último tema, que es el meollo central de lo que venimos hablando, que creo que tenemos que ver, que da marco a todo el seminario de políticas públicas participativas. Porque yo podría haber hablado del proceso participativo, todo esto tan rico que debatimos, qué, cómo, cuándo, la representatividad, estamos todos, el tiempo, quién convoca, entre dónde. También puedo hablar del marco jurídico, es la arquitectura, es los cimientos, el techo de la casa. Pero quiero hablar del otro más nuevo, incluso todavía es el tema de las políticas públicas de participación, que algo estuvimos viendo a lo largo de toda esta charla que tuvimos. ¿Cuándo surge una política? ¿Qué se entiende por política pública? ¿Podemos empezar por ahí? Cuando se intenta avanzar, dar respuesta a algún tipo de problema. Vamos a pasar con preguntas, ¿no? La participación que estamos hablando es una respuesta momentánea a la crisis o existen indicadores que va a marcar que va a ser permanente y que se va a profundizar. Digo, son preguntas que nos podemos ir haciendo. ¿En qué se funda su impulso? ¿Para qué impulsamos la participación? Como política estoy hablando. Si acá seríamos un equipo de gobierno y decimos, bueno, vamos a crear una área participativa, yo quiero que mi gestión sea participativa. Entonces tengo que pensar determinadas cosas. ¿Cuáles son sus contenidos? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Qué aprendizaje puede traerse de lo realizado hasta ahora en materia de participación? ¿Y cuáles son los elementos que pueden favorecer el fortalecimiento de las políticas públicas de participación? Son preguntas iniciales que nos tenemos que hacer antes de formular algún tipo de política en este sentido. Una política pública podría llegar a ser un conjunto, podemos llamar a un conjunto de objetivos, decisiones, acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar determinados problemas que se evitar. Básicamente una política pública es eso. Ve un problema, trata de detectarlo a través de la acción, acciones concretas con respecto a ese tema. Por lo tanto, sería como la respuesta que se da a determinada cuestión, una respuesta del sistema político-administrativo a una situación de la realidad social que es considerada políticamente como inaceptable, que hay que cambiar y que hay que mejorar, cambiar o mejorar. Y no necesariamente tiene que ser reactiva, como decíamos antes. No es que voy a hacer una política de educación ambiental porque una fábrica ya está contaminando.
o hacer una política pública proactiva, en el sentido que veo un escenario, lo decido y a partir de ello genero una política pública, cuando entra un tema en la agenda, ¿no? Ahora, las políticas públicas de participación, ahí me voy a apoyar en autores, ¿no? Que han trabajado mucho esta temática, más que nada en la Escuela de Barcelona. Joan Subirats dice, casi define la participación, política pública de participación ciudadana. Dice, es la que tiene por objeto mejorar la capacidad de las instituciones representativas de responder a la demanda de la gente, de los ciudadanos, y hacer esto atendiendo de manera más directa a sus prioridades, opiniones y alternativas, sin confiar únicamente en la legitimidad considerada de las elecciones. Ahora que vemos lo que está pasando en España, digamos, parece que están fallando las políticas participativas, tienen que estar orientadas a responder, a tener una gran releja, una gran comunicación con la gente, ¿no? Y no quedarse, yo tengo el poder para hacer esto porque me votaron, entonces no escucho a nadie, ¿no? Y sigue sosteniendo en uno de sus textos, si hay una demanda todavía confusa, poco estructurada, de mejorar canales de representación, de escuchar mejor lo que dice la gente, de no imaginar que gobernar es fácil la representatividad, porque enseguida no hay ningún cheque en blanco para decidir en ciertos temas sin contar con la ciudadanía, ¿no? Es ese ida y vuelta que da legitimidad. Pero en América Latina, no solo tenemos ese tema de escuchar mejor, de ganar legitimidad, de establecer un ida y vuelta para que todo salga mejor, sino también tenemos el gran desafío de la construcción de ciudadanía. Personas que están excluidas del sistema, personas que están, nunca nos podemos olvidar, que todavía hay personas que necesariamente no son ni consideradas formalmente ciudadanas, hay gente que no tiene DNI, digamos, en la Argentina y en América Latina. Entonces es una gran diferencia lo que uno puede observar, lo que se estudie, lo que se hable, lo que se ve sobre las políticas de participación ciudadana. Como que en Europa sería para que todo ande mejor, porque el sistema ande un poco más correctamente, haya más comunicación, haya más interlocución, y está muy bien que así sea. Pero a mí me parece que hay que darle un toque latinoamericano, al asunto que uno lo plantea cuando se encuentra con otros colegas, en el sentido que nosotros tenemos ese desafío, ese ida y vuelta entre representantes y representados, pero a su vez también tenemos que trabajar desde una política pública de participación ciudadana en la inclusión. No podemos crear democracia con gente afuera, ¿no? Construcción de ciudadanía. La ciudadanía no es un documento, no es algo que uno le da ni un pasaporte para salir del país. La ciudadanía es tener efectivamente derechos y obligaciones de ser parte y ser incluido. No podemos hablar de política, de participación ciudadana, si dejamos afuera el tema de los derechos humanos, dejamos el tema de la adquisición de capacidades, y dejamos afuera el tema de la ejecución. La participación ciudadana no son 4 personas que se juntan a tomar el té a la tarde. La participación ciudadana tiene que ser buscar los mecanismos de inclusión, que es un barco en el que estamos todos y para todos, ¿no? Y algo tiene que ver de esto, por suerte en digo, analizando lo que está pasando en la realidad en España. Ustedes vieron la proclama de los ciudadanos que se presentaron, mayoritariamente jóvenes, que se autoconvocaron. Tiene cuestiones que en un punto se parece a nuestro proceso, pero en un punto esta situación que en España los jóvenes están todos al sistema con la noticia, ¿no? Que están yendo a las plazas públicas, resistiendo por una cuestión de mejor democracia. Están reivindicando el sistema democrático, no es una antipolítica, no es un que se vaya de todo, están diciendo queremos respuestas del sistema democrático, ¿no? Y estuve leyendo las proclamas, porque lo que circuló, que convocó a tanta gente, que por eso un punto parecen simples, pero quizás la fortaleza de la iglesia tiene que ver con que llegó a todo el mundo ese tipo de cuestiones. Y yo les puedo compartir algunos párrafos de cómo se convocaron, ¿no? Porque tiene que ver con esto, digamos, un dato de la realidad, vamos a incorporarlo a esta clase de y vamos a seguir debatiendo con respecto a esto. Todo circuló a través de un sitio web que se llama Democracia Real Ya, ¿no? Que tiene una proclama, digamos, con lenguaje muy llano, muy simple, en el cual se avanza en puntos muy importantes. Empieza la proclama esta diciendo, somos personas normales y corrientes, somos como tú, gente que se levanta por la mañana para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente que tiene familia, amigos, gente que trabaja duro todos los días para vivir y para dar un futuro mejor a los que nos rodean. Bueno, y sigue definiéndose, ¿no? Pero hay unos puntos que quiero resaltar, como dice por ahí, el ansia y la acumulación de poder en unos pocos genera desigualdad, satisfacción, injusticia, lo cual conduce a la violencia que rechazamos. El obsoleto y antinatural modelo económico vigente bloquea la maquinaria social en una espiral que se consume a sí misma enriqueciendo a los pocos y sumiendo en la pobreza y la escasez al resto,
hasta el colapso. Y sigue otros puntos, ¿no? Está muy bien redactado, apelan a la paz, apelan a la, digamos, a la comunicación, digamos. Los ciudadanos formamos parte del liderazgo de una maquinaria destinada a enriquecer a una minoría que no sabe ni de nuestras necesidades. Somos anónimos, pero sin nosotros nada de esto existiría, porque nosotros movemos el mundo. Así,